Es noviembre de 2025, te acompañamos siempre acá en el Late Positivo. Además, es amor o teatro, lectura narrativa privada desde tus conversaciones, sin sesiones, sin juicios, sin exposición. Todo parece amor, pero algo no cuadra, te dice que te quiere, pero hay frases que raspan, te escribe cada día, pero te sientes sola, parece cariño, es un libreto bien ensayado. Acá abajo, en la descripción de este video, la página web directa con el oráculo del late positivo. Muchas gracias por conectarse, recuerda darle me gusta, suscríbase. En Chile la muerte no siempre se llora, también se recuerda, se conversa y se honra. En estos días muchos dicen soñar con sus familiares fallecidos, sentir su presencia o recibir señales. ¿Será que los muertos regresan para recordarnos que no se han ido del todo? Hoy conversamos con Diona Lefay, de la Escuela de Ocultismo, Psicología e Investigación Folclórica, sobre el culto a los muertos en Chile y los rituales ancestrales que aún viven en nuestra memoria. Te echábamos de menos, Paola, qué gusto verte, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches, ¿cómo estás? Sí, todo bien. En esta época que muchas personas sueñan con sus seres queridos fallecidos, lo hablábamos antes de comenzar el capítulo, ¿son solo recuerdos o mensajes del otro lado? Son mensajes del otro lado y recuerdos, ambas. De hecho, nosotros vamos a tener en Chile un culto de brujas emergente, bastante interesante, sobre todo por la influencia de los pueblos extranjeros, Estados Unidos, México, inmigrantes, y también por sobre todo por el tema del comercio. Ya aquí se empiezan a ver calaveras, calabazas, gatos negros, y es algo muy estadounidense, pero en realidad no estamos tan distanciados de lo que realmente se celebraba en Chile en la antigüedad. Nosotros en Chile tenemos un culto de muerte, pero no es tan popular o podríamos decir, em, ¿cómo podríamos decir? Famoso como lo es en Estados Unidos. Ahí nosotros estamos hablando de un culto ancestral que traen desde España cuando llegan las personas a conquistar Chile. Entonces ahí ellos traen todo lo que es el culto de de las hueseras, que son las mujeres de a ciertas familias que guardaban restos de sus ancestros para hacer rituales y comunicarse con ellos. Eso lo tenemos desde España, que llega a Chile por el tema de la conquista. Eso ya es brujería colonial. Y también vamos a tener lo que antiguamente ya estaba en Chile con los pueblos originarios. Ahí tenemos todo lo de los pueblos indígenas. Aquí vamos a tener tradiciones indígenas Selknam, por ejemplo, que tienen mucho que ver con el honrar al ancestro que falleció, infligiéndose, por ejemplo, heridas en los brazos como una muestra de dolor. O sea, eso es lo que hacían los antiguos pueblos originarios en Chile cuando fallecía un ancestro, al menos los Selknam de la Patagonia. Ellos también tenían una visión de la muerte como un ciclo, lo que permanece en algunas tradiciones neopaganas en Chile, el tema del ciclo de la vida, el ciclo de la muerte, eso es lo que también se hereda de la brujería europea. Aquí también vamos a tener como un culto de brujas masificado en base a las tradiciones neopaganas. ¿Qué es esto? El nuevo despertar espiritual de la brujería en Chile. Ahí vamos a tener todo el tema de la rueda del año, la influencia wicana y de eso que tiene que ver con la influencia de los hemisferios. Aquí nosotros en Chile vamos a estar influenciados por el hemisferio sur y aquí nuestra fiesta va a ser Beltane. Para Europa, Estados Unidos y todo ese sector va a ser Samhain, ¿sí? Pero ¿qué pasa, cierto? Porque Chile tiene una manía de quizás sacar ideas de otros lugares. Se terminó celebrando la fiesta europea en Chile, por lo que no se celebra, es realmente lo que debiese por nuestro hemisferio. Nosotros en octubre, el 31, debiésemos celebrar una fiesta de amor y sexo y erotismo y estamos celebrando el culto del otro hemisferio que tiene que ver con los muertos y con los fallecidos. Por lo que en realidad estamos celebrando una fiesta al revés, como desde el lenguaje de las brujas estamos hablando, ¿no? Sí va a tener un tema, un peso histórico, el concepto de la muerte, porque aquí también vamos a ver celebraciones mexicanas con el culto de los muertos y de los ancestros. Y al mismo tiempo el auge de la brujería y la ancestralidad de Europa. Entonces Chile ha tomado todas estas, podríamos decir, inspiraciones, todas estas inspiraciones de otros países para poder crear una práctica
que de alguna forma se ha masificado como esta fiesta de las calabazas, cuando en realidad esa sería una fiesta celta del otro hemisferio. Ahí también entra el tema místico e histórico, porque Samhain, o Samhain, tiene mucho más que ver con la fiesta antigua celta de la conexión con los espíritus. De hecho, ¿por qué los disfraces? Me preguntarás. Ya los disfraces tienen que ver con un camuflaje que hacían los antiguos druidas, los antiguos sacerdotes y los practicantes para poder camuflarse con los espíritus, porque se decía que en esa temporada el velo de los mundos era más delgado y los muertos caminaban entre los vivos. Entonces, para no quedarse atrapados en el otro plano, ellos se disfrazaban como espíritus para poder moverse más fácilmente entre el otro mundo y este. Y ahí aparecen las máscaras, las pieles, los cuernos, los elementos ceremoniales, de alguna forma celta, que de alguna manera se transforman, tomados por Estados Unidos, en los disfraces de Halloween. Entonces, he ahí esa observación. En verdad nos disfrazamos emulando a los antiguos celtas que querían pasar desapercibidos en los otros planos. También vamos a tomar cultos ancestrales que sí fueron heredados en Chile por los españoles en la conquista, en cuanto a rendir un culto a los ancestros, conectarnos con el más allá, honrar y devocionar a los mismos ancestros como guardianes familiares. Eso es algo que Chile lo tenía. Y bueno, en el culto católico también se hacen oraciones por las almas del más allá, por las ánimas errantes y por los niños del purgatorio. Eso es una práctica católica que a veces se hacía en Chile, pero más en la antigüedad. Ahora lo que se ha popularizado más ha sido el culto a los muertos desde una visión más comercial incluso, pero sí que hay una conexión importante con los mensajes y por sobre todo con los sueños y la intuición que en esta temporada sí va a estar más exacerbada, como una observación. Me encanta escucharte, Paola. Muchas gracias. Recuerden, vamos a dejar tus redes sociales para que la sigan. Dion L. Fay, de la Escuela de Ocultismo, Psicología e Investigación Folclórica. ¿Qué rituales ancestrales se mantienen vivos en los pueblos del norte, centro, sur de Chile? Bueno, el tema de las velaciones. Ya la velación es un ritual donde se prende una vela blanca a un fallecido en esta fecha. De hecho, el 1 de noviembre, todavía en Chile, se deja ese día para decorar las tumbas, para ir al cementerio a podar, limpiar, visitar familiares. Se dice, al menos en algunas tradiciones andinas, que hay todo un tema de reconexión con el espíritu ancestral. Se va a visitar, se deja comida en algunos lugares o tragos. Y eso es algo que llega a Chile como un eco cultural de México, porque ellos hacen eso. Que también ocurre que se recuerda a los ancestros como una especie de altar familiar. En las tradiciones esotéricas de la necromancia, se trabaja con una mesa de espíritus. La mesa de espíritus es un espacio o un altar temporal que tú puedes ponerle a un ancestro en la época de Halloween para poder pedir algún tipo de solicitud o protección, ¿cierto? O simplemente mandar luz espiritual. Esto más que nada para poder asegurar que el espíritu de tu ancestro pueda encontrar una dirección, vaya directo al cielo o también pueda encontrar el camino de vuelta a casa. Los rituales van a cumplir con funciones asociadas a fortalecer la memoria colectiva familiar, generar un vínculo entre vivos y muertos, y a nivel psicológico ayuda a procesar la pérdida del ser fallecido. Esto también aplica para las mascotas y esto también aplica para las almas de los niños. Y entonces aquí también tenemos un momento de reconexión desde la ceremonia, desde también lo terapéutico. Entonces aquí esto igual ayuda mucho a las personas a mantener viva la memoria del fallecido. Y aquí voy a citar una película que es muy bonita que podrían ver en familia para esta temporada, que es Coco, que es muy buena, que habla muchísimo sobre la tradición de los muertos desde la visión mexicana y sobre el viaje del alma y también
se menciona mucho el tema de los dioses, la participación de la Catrina como una especie de psicopompo, ¿no? Que de alguna forma está presente como mediadora de estos espíritus, como que de alguna forma ella se hace presente como un símbolo de la muerte y también como un símbolo de vida. ¿En qué sentido, no? En el símbolo en que ella va a representarse como una entidad asociada a los ancestros, porque de alguna forma pintarse como Catrina es camuflarse con los espíritus. Entonces, sí todavía se mantiene el concepto de eh, conectar con los muertos, disfrazándose de muerto para no ser reconocido a la hora de que ellos vuelvan una vez esa noche a la tierra. Entonces sí, va a ser algo sumamente interesante. En Chile, ¿qué podemos hacer? Podemos conectar desde nuestra fe. Ya ahí estamos hablando desde la visión espiritual que la persona comparta, porque ahí vamos a tener personas que son muy devotas de la fe católica o cristiana y que no van a conectar con ceremonias, ni mucho menos, pero sí quienes tienen una visión más abierta espiritualmente. Y ahí vamos a estar hablando de que puedes hacer ceremonias simbólicas que te hagan sentido, también hacer una especie de referencia, por ejemplo, ¿no? A las antiguas cenas que se hacían para conmemorar a los muertos, donde se ponían pequeños espacios con la comida preferida del fallecido, para que ese día que llega, ¿cierto? Haya cosas de su agrado, pero también vamos a poder conectar con la energía predominante desde nuestro hemisferio, porque aquí yo les estoy hablando desde la visión netamente de Samhain, la tradición de muertos que se comparte como a nivel global, más estadounidense, de calabazas y todo eso. Pero en Chile debiésemos conectarnos con la fuerza de la fertilidad. ¿Ya? Desde nuestro hemisferio y desde el calendario de brujas hablamos de Beltane. Y Beltane tiene más que ver no con la muerte, todo lo contrario, con la vida. Entonces Beltane trabaja con la vida, el renacimiento y la sexualidad. Pero para las personas que quieran integrar ambas fuerzas, se puede hacer. O sea, se puede hacer, se puede perfectamente honrar la vida que tuvo ese familiar fallecido o esa mascota fallecida con un altarcito, y también se puede integrar el concepto de muerte desde un proceso de vida y aprendizaje y memoria, pero por sobre todo reconectarnos también con nuestro propósito y quizás sí entrar en un pequeño momento de introspección en el cual decimos, parece ser que también en algún momento esto puede llegar, ¿cierto? Este momento de muerte puede llegarnos, pero por lo mismo tenemos que aprovechar la vida, tenemos que reconectar con nuestra motivación, con nuestro propósito, incluso con nuestros sueños, porque de alguna forma eso es lo que estamos celebrando. El ciclo de la vida, el ciclo del desarrollo, del renacimiento y, ¿por qué no?, honrar también estos ciclos de vida y muerte que en esta temporada están tan en auge, pero quizás con un sentido más profundo. Eso es como lo que de alguna forma busco que las personas puedan comprender, que si bien va a estar este Halloween de Estados Unidos, que en verdad es la herencia celta, ¿cierto? Asociada a los antiguos rituales, las máscaras y el camuflaje con los espíritus, y al mismo tiempo también vamos a tener misma fiesta de tema celta, el tema del amor, del erotismo y la sexualidad, con el dios Belenos, por eso Beltane, en Chile, que nos correspondería por hemisferio desde la celebración de las brujas. Entonces vamos a tener dos energías. Por ejemplo, hay personas que son mis alumnos que son de doble nacionalidad, europea y también latinoamericana. Entonces ellos celebran las dos fiestas. También va a haber personas que van a conectar más con una y con la, que con la otra. Entonces eso también es válido porque tiene que ver con la conexión espiritual. Y ahí uno puede conectar más con una de las dos fiestas. Pero a nivel energético en Chile es Beltane, o sea, la fiesta del fuego, la fiesta del sexo, la fiesta donde, desde la tradición wicana, Dios y diosa se unen para gestar la naturaleza y la primavera. ¿Entiendes ahí como estas dos visiones que te trato como de ejemplificar de la mejor forma?
encanta. De hecho, queríamos tener este contacto contigo antes de esta fecha y bueno, para noviembre y diciembre, lo que viene del 2026, van apareciendo también algunas ideas. ¿Cómo podemos honrar a nuestros muertos desde casa, con gestos sencillos o velas? Se puede honrar a los muertos con rituales súper sencillos, velas blancas para poder dar luz, candiles, ¿ya? Pero esto tiene mucho que ver con la tradición celta de Samhain, en donde se ponían luces en los caminos, o donde también está la leyenda de Jack O'Lander, donde un alma errante escapa del demonio diciéndole que vuelva al día siguiente. Y así lo hace por el fin de los tiempos. Entonces el demonio le dice, ok, no vas a ser aceptado ni en el cielo ni en el infierno y vas a errar por siempre. Ese es un resumen. Y le pasa un fuego encendido del infierno y se lo mete en un nabo. Entonces él tiene una lámpara con un nabo, ¿no? Errando, o sea, perdón, sí, podríamos decir, caminando por toda la eternidad, por siempre, y desde ahí que también nace la calabaza. Entonces, desde el mito de Jack O'Lander viene la calabaza de Halloween y que al mismo tiempo tiene que ver con la luz que a los muertos los ayuda a guiarse en el más allá. Entonces, la luz de aquí va a ser un tema importante, que también lo vamos a ver en la celebración de Beltane, donde está el fuego. Entonces, la luz, el fuego, las lámparas van a ser súper bien recibidas por los espíritus que necesitan regresar a casa, al menos por un día, desde esta visión. Así que perfectamente se puede prender una vela, se puede prender una lamparita, una lámpara de sal, con una ofrenda junto a la foto del fallecido o de la mascota fallecida o del niño fallecido, como una forma de honrar la memoria, dar luz y ayudar a su camino, ¿no? Si es que esa energía viene a visitarte en sueños o en algún punto, quizás incluso esté en la casa o mueva cosas, ¿no? Eso a veces puede pasar. Sepa que es un espacio protegido y es un espacio sagrado. Entonces, eso es una de las formas. Lo otro puede ser hacer una pequeña cena en cuanto a poner un vasito con algún trago, vino, pan, alguna semilla o en verdad poner un poco de la comida que se prepare ese día para el fallecido en un altar. Eso también se puede hacer. Y si es que la persona quiere protegerse de los muertos indeseados, ahí en la puerta se puede poner una línea de sal gruesa para que no entre ningún tipo de espiritualidad, también para que no entre ningún tipo de energía negativa. Y poner en la ventana un elemento donde se filtre la luz, por ejemplo, un atrapasueños con cristales, para que haya bastante luz y esa energía y esas energías puedan solamente entrar las buenas energías. También es un buen consejo conversar con el ancestro diciéndole, si vas a venir, solamente ven tú, no traigas a ningún otro espíritu contigo, ¿ya? Y eso también es muy importante para que no haya invasiones espirituales indeseadas, ¿ya? Porque eso también a veces pasa, que uno espera al ancestro, pero llega al ancestro y detrás de tu ancestro vienen otras energías. Entonces es muy importante proteger la casa para que efectivamente solo llegue tu ancestro, tu familia, tu mascota. Por eso es que se hace un altar, ¿ya? Por eso es que se hace un altar con una vela. ¿Por qué? Porque eso de alguna forma es esta especie de imán energético que va a atraer específicamente a esa energía. Otra energía desconocida no va a poder entrar. Y eso también es algo que es importante de destacar. No sé si se entendió la idea. Sí, bueno, aprovechen de dejarnos sus comentarios porque además lo que decíamos al comienzo, Paola, respecto a que muchos están soñando, si tú también has soñado con tus familiares en estos días, cuéntanos en los comentarios, queremos leerte, compartir tus experiencias y tus señales. Recuerda suscribirte al canal, activar la campanita, participar en el super chat o super calcomanía para apoyar este espacio y mantener viva esta conversación entre el mundo visible y el invisible. Gracias también a Dion Elefai por acompañarnos esta noche. ¿Algún dato, recomendación para aquellos que están soñando harto? Sí, por ejemplo, las personas que están soñando mucho con familiares fallecidos, eh, quizás averiguar si es que murieron con algún tipo de situación pendiente o con mucho miedo o con intranquilidad, porque ahí se debe hacer un altar para los ancestros. O
Si es que esa energía aparece en el sueño y tú percibes que se siente sola, perdida o angustiada, haz un ritual simple que es el brindis de memoria. El brindis de memoria es cuando tú compartes un trago con ese ancestro, para de alguna forma hacerle sentir que no estás solo, que simplemente cambió de estado, pero tú lo sigues recordando y tú sigues estando presente. Entonces ahí tú puedes en el altar familiar ponerle una copa de vino, una copa de cerveza o el trago que le gustara a tu ancestro con el que soñaste y hacer un salud, tomar un poquito y dejarlo en el altar. También puedes hacer una meditación de velo, que es que tú te vas a poner en la cabeza un velo oscuro, ¿cierto? Vas a visualizar a tu ancestro, vas a preguntarle qué es lo que necesita, puedes pedir guía o puedes dar, podríamos decir, compañía, o sea, decirle, por este momento yo te acompaño, si tienes algo que decirme, em, hazlo a través de una señal o una sincronía. El velo, ¿por qué? Porque con el velo nosotros conectamos con el otro lado. Ese es un velo de tul negro, que las personas que son practicantes de brujería o de otro tipo de corriente pueden hacer fácilmente. Y para los que les da un poquito de miedo hacer eso, basta con que hagan el altar de ancestros y el brindis. Eso también es algo muy bueno. Ya las velas siempre pueden ser velas blancas, también velas de miel, ¿sí? Un tema importante es por qué los muertos aparecen en sueños alrededor del 31. A veces son visitas espirituales que tienen que ver con que el alma del difunto quiere dejarte un mensaje o recordarte algo para que tú se lo digas a alguien más. O también para agradecer sus ofrendas, porque si tú eres alguien que tiene un culto a los ancestros todo el año, este es el momento donde ellos vienen y te agradecen, o donde tú también puedes pedirle algún tipo de solicitud o protección. Por ejemplo, si tú ves un familiar fallecido que era un gran empresario, y a ti te está yendo mal en las finanzas, puedes pedirle a este familiar que te ayude para poder encontrar un mejor trabajo o cerrar un negocio, ¿sí? O que parte de su capacidad para los negocios entre en ti o puedas desarrollarla en ti. Eso también es es muy importante. También a veces ocurre que cuando los familiares aparecen, te están anunciando que una etapa en tu vida se va a renovar o una etapa en tu vida finalizó. Aquí el muerto aparece feliz o sonriendo o enojado. Eso siempre va a ser una señal específica. Siempre cuando aparecen preocupados es porque hay algo en tu vida que también te está generando ansiedad y ese ancestro te lo viene a recordar. También vienen como un mensajero para decirte que debes dejar morir ese pasado o lo viejo. Ahí va a ser súper importante, por ejemplo, que veas, me parezco a este ancestro con el que soñé, lo conozco, cómo era en su vida, cómo vivía. Entonces, por ejemplo, si es un ancestro que tenía depresión, o era un ancestro que fumaba mucho, o que tomaba mucho, o que era muy irritable, eh, ¿qué aspecto de esos puedo estar desarrollando yo? ¿O qué elemento me está tratando de advertir con esta emoción que me está mostrando? O también puede ser que tú no te parezcas nada a esta persona, que ni la conociste. Entonces el mensaje puede ser para algún familiar tuyo, papá, mamá, cierto tío, y a esa persona le va a hacer sentido. Entonces ahí tú serías solo un canal. También aparecen para advertirte, o sea, para advertirte de que debes cuidarte energéticamente, y también son un acompañamiento o un ancestro protector en algunos casos. Entonces ahí es importante que anotes el sueño, es importante que enciendas una vela blanca y digas gracias por tu mensaje, que regreses en paz a un lugar de luz. O puedes hacer alguno de los tres rituales que te he compartido durante esta reunión, que es el altar de los ancestros, el brindis o la meditación, que es más que nada el tema de que te pongas un velo a las 12 de la noche, prendas una velita, conectes con el ancestro, le preguntes qué necesita y que ojalá te dé un mensaje amable, ¿sí? A través de una sincronía de un sueño, ¿sí? Esos elementos pueden simbolizar que se sueñe tanto con los fallecidos. Perfecto. Siempre es un gusto poder conversar contigo, Paola. Vamos a recordar, bueno, tú estás de lunes a viernes, estás desde Chile. Generalmente, ¿cómo pueden llegar a ti? La forma más sencilla, recomiéndanos de inmediato la fórmula correcta. Bueno, pueden llegar a mí por mi página de Instagram, Dionelefei.
puedes ahí agendar diagnósticos energéticos, tarot, runas y distintos tipos de rituales psicomágicos y también rituales sanadores. Y de otro tipo de temas. También ahí hacemos trabajos para el tema del amor propio, para cortar con energías negativas, también para protegernos contra ataques y mal de ojo y mucho más. O sea, hago varios servicios y también como psicóloga clínica con enfoque transpersonal. Ahí abordo todo lo que es el tema de la salud mental y el despertar espiritual y las crisis de identidad y las situaciones asociadas a las crisis de fe. Entonces, ahí abordo todo un espectro bien interesante de espiritualidad, salud y magia ritual. Ahí pueden consultar por todos los servicios que necesiten. Perfecto, tío Nelefai. Tío Nelefai, tal cual lo vamos a poner acá en la descripción de la Escuela de Ocultismo, Psicología e Investigación Folclórica. Hablamos de un tema interesante en este prácticamente ya mes de noviembre, además lo que se viene en estas próximas horas. Recuerda que cuando recordamos a nuestros muertos, ellos vuelven a vivir un poco en nosotros, decía acá un comentario. Gracias, Paola, un gusto verte. Un gusto para ti también. Muchas gracias. Que esté muy bien, suscríbanse. Gracias por estar ahí, por suscribirse, dale me gusta, hay harto contenido que puedan revisar. Están las predicciones de la doctora Cordero para este 16 de noviembre de 2025 que va a pasar en las elecciones. Vayan a ver ese video. ¿Es amor o teatro? Una lectura respecto a lo que pasa sin sesiones, sin juicios, sin exposición. Todo parece amor, pero algo no cuadra. Te dice que te quiere, pero hay algunas frases que no te parecen. Te escribe cada día, pero te sientes sola. ¿Parece cariño o es un libreto bien ensayado? Para esas preguntas está el oráculo del Late que se pueden conectar acá abajo, nuestros brujos preferidos. Además, recuerden ver todo nuestro contenido acá en YouTube. Suscríbanse.